el determinismo estructural de los sistemas. Habíamos establecido que un sistema es un conjunto señalable de componentes que se especifican como constituyendo una unidad. Esa va a ser nuestra definición base. Ahora vamos a hablar de una característica de todos los sistemas, que es el determinismo estructural de los sistemas. Lo que establece el determinismo estructural de los sistemas es que las interacciones con el medio solo pueden desencadenar en los sistemas cambios estructurales determinados en su estructura, sin especificarlos. Es decir, el medio desencadena en los sistemas cambios estructurales, pero determinados en la estructura del sistema. Es decir, el medio no especifica lo que pase con el sistema, sino que simplemente desencadena en él cambios que ya están considerados en la estructura del sistema. Esto es de fundamental importancia. Para aterrizar este tema, veamos un ejemplo. En la fotografía de la izquierda aparece un teléfono y un dedo que está pulsando el número 5 para hacer una llamada telefónica. En la fotografía de la derecha aparece la misma acción, pero ayudándose con un lápiz. Es decir, no es el dedo el que pulsa las teclas, sino que es un lápiz. Y la pregunta que se hace ahí es, ¿qué diferencia hay para el teléfono el pulsar los números de una u otra manera? Otro ejemplo, aquí hay un ventilador que se está haciendo funcionar ayudándose con un elemento ahí que no tiene importancia, pero que en realidad es una corchetera. Y en el segundo caso se está tratando de hacer lo mismo con el ventilador, pero pulsando el botón con un sacacorchetes. Se hace la misma pregunta, ¿qué diferencia hay para el ventilador el pulsar el botón de una u otra manera? El sentido común nos dice que es exactamente lo mismo, pero si lo ligamos con el determinismo estructural de los sistemas, podemos decir entonces, y de manera relativamente jocosa, divertida, metafórica, el teléfono no se da cuenta, el ventilador no se da cuenta que están usando una herramienta distinta. ¿Pero qué significa esto que lo decimos de manera divertida y metafórica? Significa que para el ventilador o para el teléfono no existe el mundo exterior, y ojo que para todos los sistemas es igual, incluso los sistemas vivos, de manera que lo que tiene que pasar solamente para que el teléfono entre en funcionamiento, o lo que es lo mismo, cambie de estado, es decir, de un estado inactivo, por ejemplo, a un estado llamando, basta que las teclas, los botones del teléfono, sean pulsados, digámoslo de otra manera, que el entorno, que en este caso representa el dedo o el lápiz, perturbe al teléfono, es decir, lo haga entrar en un estado distinto, pero un estado que está determinado en el teléfono. Yo no puedo decir que engañé al teléfono porque pulsé los botones con un lápiz en vez de pulsarlos con un dedo, porque para el teléfono eso es lo mismo. Por lo tanto, lo que está pasando ahí es que el medio busca una manera, ya sea en este caso con el dedo o con el lápiz, de producir una perturbación en el sistema, de manera que el sistema cambia de estado, pero ese cambio de estado o ese mecanismo que comienza a funcionar dentro del teléfono una vez que se pulsan los botones, está determinado por el teléfono. Es decir, nada del entorno le puede decir al teléfono lo que tiene que hacer. Solamente desencadena procesos que ya están consultados en el mecanismo del teléfono. Volviendo un poco a la definición, dice que las interacciones con el medio de un sistema solo pueden desencadenar en los sistemas cambios estructurales determinados en su estructura, sin especificarlo. Por eso es importante no solamente mirar la dimensión de existencia física de los sistemas, sino que pensar en un sistema como un conjunto limitado, puede ser muy grande o muy pequeño, de diferentes estados en lo que puede estar el sistema. Todo sistema puede estar en un cierto conjunto, en un menú de estados que están especificados por el sistema y no por el ambiente. ¿Cuál es el papel del ambiente? Perturbar el sistema y desencadenar los procesos que ya están consultados en el mismo. Humberto Maturana hacía un ejemplo y decía, ¿es la chapa o la llave es la que determina que se abra la puerta? Normalmente uno tiende a decir la llave, pero él decía no, es la chapa, porque la chapa es la que tiene el conjunto de posibles estados y no otros. Entonces la llave lo que hace no es determinar cómo tiene que comportarse la chapa. La llave lo que hace es desencadenar en la chapa de la puerta uno de los posibles estados de la chapa, que es aquel, obviamente, que abre la puerta. Una consecuencia fundamental del determinismo estructural que observan los sistemas es que no hay un mecanismo operacional a través del cual el medio pudiera determinar los cambios de estado de un sistema determinado por su estructura. No existe un mecanismo operacional a través del cual el medio pueda determinar los cambios de estado de un sistema. Es decir, nada que esté alrededor, por decirlo así,
o en el medio o en el nicho de un sistema, puede determinar los cambios de estado de un sistema. Solo los desencadena, solo los gatilla, porque los cambios de estado ya están consultados en el sistema. Esto es muy interesante porque es el sistema, y cuando hablamos de sistema hablamos de cualquier sistema, un ser vivo, una empresa, un vehículo. El sistema define su entorno en términos de los que puede ser comprensible para él, es decir, en sus propios términos. Fíjense lo importante de esto. El sistema define su entorno. El entorno no está predeterminado para el sistema, sino que es el sistema el que lo define, en los términos que pueden ser comprensibles para el sistema. Piensen ustedes en una empresa, un banco. Llega una persona, entra al banco, se acerca al cajero y le dice: señor, quiero que me venda medio kilo de lomo liso. El cajero seguramente lo va a mirar muy extrañado y ¿qué le va a decir? Señor, este es un banco, no es una carnicería. O sea, el banco es el que determinó su entorno. Para el banco no tiene sentido que entre alguien a comprar. Lo que sí está consultado es que si alguien viene a comprar medio kilo de lomo liso a un banco, las personas le van a decir que ahí no se vende lomo liso, pero no le van a vender lomo liso. O sea, no porque una persona entre a comprar carne a un banco, el banco va a producir carne. Porque el banco, como todo sistema, y digámoslo de una manera divertida, hace lo que hace y no hace lo que no hace. Esto puede parecer evidente, puede parecer tautológico, pero lo que quiere decir es que ningún sistema puede hacer nada para lo cual no esté hecho. Esto tiene consecuencias muy importantes que vamos a ver ahora. Por ejemplo, no es la luz lo que determina lo que pasa en el ojo. Es el ojo lo que determina lo que es la luz y lo que pasa con la luz. Cuando uno ve una flor, un árbol, uno dice: bueno, yo estoy percibiendo la realidad. No está percibiendo la realidad. Piensen ustedes que los fotones de luz que inciden sobre la retina lo que hacen es desencadenar procesos que ya están considerados en el cuerpo humano. Inciden sobre los fotorreceptores, ahí se produce un fenómeno que es la isomerización del fotopigmento, y eso produce que haya ciertas reacciones químicas, cerebrales, en fin. Pero no hay un árbol por ningún lado en el cerebro de nadie. Entonces lo que hacen los fotones es desencadenar procesos que están consultados en el cuerpo. El fotón no le puede decir al ojo lo que tiene que hacer. El fotón desencadena procesos que ya están considerados en la estructura del sistema, en este caso de un animal o un ser humano que está observando. Por lo tanto, los sistemas no aceptan interacciones instructivas. No es la interacción o la perturbación la que le dice al sistema lo que tiene que hacer. Las interacciones solo desencadenan o gatillan en el sistema procesos considerados en su estructura. Vamos a ver algunos ejemplos de sistemas que no cumplen con el determinismo estructural o que aceptan interacciones instructivas, es decir, que el entorno les puede decir lo que hagan. Bueno, uno de ellos es el rey Midas de Frigia. Este es un ejemplo que también ponía Maturana. Recuerden ustedes que Dionisio le otorgó el don del toque de oro al rey Midas. Todo lo que tocaba se transformaba en oro. Si él, al tocar algo, un sistema, por ejemplo, lo transforma en oro, entonces en este caso es el entorno el que le dice al sistema lo que tiene que ser y lo que tiene que hacer. Bueno, aquí vemos al rey Midas triste, tocó al gato, se transformó en oro. Tocó a su hijita y se transformó en oro. Y ahí está en el baño con el papel transformado en oro. Otro ejemplo de sistemas que no cumplen con el determinismo estructural o que aceptan interacciones instructivas, es decir, en que el ambiente les puede decir lo que hacen. La magia. La magia pretende hacer eso. Por eso la magia no existe. Porque nada puede hacer que algo haga aquello para lo cual no está preparado, aquello para lo cual no fue diseñado. Otro ejemplo, los milagros. Todos conocen ese milagro, ¿no es cierto?, cuando se abrieron las aguas. Sin embargo, no tenemos que irnos a la cosa muy esotérica, muy mágica, para encontrar algún ejemplo que, si bien no podemos decir que no cumpla con el determinismo estructural, sí podemos decir que no sabemos lo que está pasando ahí. Los resultados del experimento de la doble rendija en física cuántica, que no sé si ustedes lo conocen, aportan un ejemplo de interacción instructiva. Son sistemas que cambian de organización al ser perturbados y que, por no observar el determinismo estructural, no caben dentro del conjunto de fenómenos susceptibles de ser explicados por la ciencia. La ciencia solo puede explicar sistemas que cumplan con el determinismo estructural, porque si no, al tratar de estudiarlos, incidimos y cambian. El experimento de la doble rendija es uno de los grandes misterios de la física cuántica, que no lo vamos a explicar acá, pero digamos rápidamente que cuando se estudia un fenómeno que se produce cuando
partículas muy pequeñas como átomos, electrones, en fin, atraviesan una plancha, ¿no es cierto?, una placa con una doble rendija, pasa una cosa si es que estamos mirando y pasa otra cosa si no miramos. Pasa algo si estamos midiendo y pasa algo distinto si no estamos midiendo. Eso es algo que nadie se lo ha explicado. Maturana y Varela, en El árbol del conocimiento, libro famoso, sostienen respecto de este caso que el solo intento por parte de un observador de predecir su curso estructural lo saca del dominio de predicciones de este. O sea, el solo hecho de querer estudiar el fenómeno cambia el sistema. Por ejemplo, imaginémonos estos ascensores, que ya no existen muchos, pero donde había un ascensorista. El ascensorista esperaba que la gente entrara, cerraba la puerta y lo conducía, lo manejaba. Imaginémonos que yo estoy intentando entrar a un ascensor que me queda un poquitito lejos y quiero saber si alcanzo a llegar antes de que el ascensorista cierre la puerta. Entonces corro, pero si corro, el ascensorista me escucha y por lo tanto me espera. O sea, el solo hecho de hacer el experimento, de ver si alcanzo a llegar al ascensor, lo cambia, porque el ascensorista me escucha y como me escucha, no cierra la puerta. O sea, yo no voy a saber nunca si podría llegar o no llegar al ascensor. Considerar el determinismo estructural de los sistemas nos permite, por ejemplo, entender que un paciente con agnosia espacial, la agnosia espacial es una incapacidad para localizar un objeto en el espacio, desorientación, pérdida de la memoria topográfica, digámoslo así. Entender que un paciente con una agnosia espacial que no presta atención al lado izquierdo de un objeto, no revela negligencia para con el lado izquierdo de una unidad que está fuera del paciente, sino que revela su incapacidad para generar los cambios de relación de actividad neuronal correspondiente. Nos permite entender que una trucha, por ejemplo, no se equivoca cuando muerde un anzuelo creyendo que es una mosca. La trucha fue detrás de una mosca. Ahora, que la mosca no es algo que tenga que ver con la trucha, porque la trucha fue perturbada como sistema por el medio y la trucha hizo lo que hace cuando, por decirlo así, su cuerpo le dice lo que le está diciendo. A los seres humanos nos pasa lo mismo en muchos sentidos. No hay una sola forma de desencadenar en uno algún proceso interno. Yo puedo mirar a un niño que sufre y sentir pena. Mi sistema nervioso se organiza y cambia de estado de manera que estoy sintiendo pena. Pero eso también puede pasar como producto de algún proceso interno. Yo puedo estar soñando que un niño está sufriendo y siento pena y, entre comillas, el sistema nervioso no sabe si esa pena que estoy sintiendo es producto de un estímulo visual o producto de un estímulo interno distinto, pero opera igual. El determinismo estructural de los sistemas nos permite entender que ningún ser vivo opera con representaciones de la realidad. Esto es absoluta y estrictamente fundamental. No tenemos acceso a una realidad, porque no existe un mecanismo operacional que permita que nosotros podamos aprender aspectos de la realidad. Solamente operamos de acuerdo al entorno que nosotros como sistema hemos construido. Esto no significa que las cosas que están en el ambiente no existan. Significa que no podemos hablar de esa existencia, sino que simplemente vivimos no percibiendo la realidad, vivimos percibiendo. El determinismo estructural de los sistemas nos permite entender el fundamento de la mayor parte de los conflictos que enfrentamos los seres humanos como sociedad, como empresa, como familia, como partido político. Nos permite entender que la ciencia no estudia, comillas, la realidad. Lo que hace la ciencia es ofrecer explicaciones científicas a las experiencias humanas. La realidad es solo un recurso explicativo.